Muy, pero muy buenas noches para todos ustedes que nos siguen a través de el Facebook Live de Iglesia Centricol. Gracias por estar con nosotros en este día, por bendecirnos con su presencia, Amén. por permitirnos entrar a sus casas en este día. Dios les bendiga grandemente. Esperamos que el Señor hoy nos hable, nos guíe, nos enseñe a través de su palabra, esa hermosa palabra que venimos a enseñar hoy, porque déjame decirte una cosa, yo estoy seguro que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Buenas noches para ustedes, buenas noches Gina, buenas noches Angie, buenas noches para cada uno de ustedes. Nos disculpan si no saludamos a todos, pero muchas veces no alcanzamos a ver todas las personas que se conectan. Doña Estela Huertas desde Bosa, Dios la bendiga, bienvenida. Y a cada uno de ustedes Dios los bendiga grandemente. Luz Estela, mi mamá, Dios te bendiga. Que el Señor los llene hoy con su presencia, con su gracia, con su misericordia. Son exactamente las 7 de la noche y vamos a comenzar con este tema que comenzamos el día de ayer. Vamos a iniciar hoy con la parte en la que quedamos de explorar hoy de la escritura. Si hay algo que me gusta a mí es explorar la escritura, es viajar a través de cada una de las historias, ¿no, Mari? Amén. De cada una de las historias me acompaña hoy Mari. Bienvenida, bienvenida. Amén. Buenas noches a cada una de las personas que se unen hoy con nosotros a aprender más de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y que sea propicio a su necesidad allí donde usted está. Amén, que así sea. Gracias, pastora. Bueno, iniciamos un tema ayer muy bonito. Voy a explicárselo y lo voy a meter en el contexto del tema. Vamos a iniciar con esta oración y le voy a pedir a mi querida esposa que comience este momento tan hermoso que Dios nos permite estar junto a ustedes. Los extrañamos mucho, nos extrañamos mucho. Que Dios nos permite estar junto a ustedes a través de la red social. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de reunirnos, Padre, porque podemos, Señor, estar, Señor Jesús, unidos de esta manera, es, Padre Santo, porque Gracias. tú has sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor, y hoy, Señor Jesús, un día más, Señor, hemos estado, Gracias. Señor Jesús, en tu presencia. Sí, Un día Padre. más hemos recibido tus Bendito bendiciones de Jesús, lo Señor. alto. Un día más, Señor Gracias. Jesús, hemos pasado, Padre, y vemos cómo ya se termina, Señor Jesús, esta semana, Gracias, Señor. el mes de abril, y comienza un nuevo mes, Señor Jesús, Oh, sí, donde Padre. sabemos que tú, Señor, también tendrás cuidado de nosotros, donde Así es, sabemos que tú también, Señor, te glorificarás en nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada una de las personas, Señor, que se están Te lo conectando, rogamos con Señor, todo en nuestro esta corazón. noche, Señor, y que tú seas propicio a su necesidad. En el Allí nombre donde de ellos Jesús. están, Señor Jesús. Que la Amén. gloria y tuya amén. se manifieste. Amén. Bueno, preparados, ¿no? Preparados para lo que hoy viene. Yo lo invité a que consiguiera un cuadernillo, un cuadernito, a que trajera su Biblia física para poder estudiar hoy la palabra del Señor. Amén. Y ayer vimos un tema muy hermoso. Comenzamos el estudio del libro de Romanos. Estamos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios. Comenzamos desde el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, hablando Amén. de Jesús, de su muerte, de su padecimiento, de su resurrección. Y después comenzamos a estudiar, Mari, el libro de Hechos, ¿no? Un libro muy hermoso, y comenzamos con la historia de Pablo. Siempre trato de darle la introducción sobre el tema, escúcheme, para poder entender cómo va esta enseñanza. Y hemos pasado del libro de Hechos al libro de Romanos. Y ayer hicimos nuestra primera predicación de Romanos. Hicimos nuestra introducción basados en un versículo muy hermoso de la palabra de Dios, Romanos 1:16, que nos dice: pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Imagínate qué belleza de texto. Sabemos que el evangelio es poder de Dios, es el poder de Dios derramado sobre los hombres. ¿Para qué? Para que sean salvos. Amén. Entonces, es el evangelio el que nos va a dirigir para ser salvos. Es el evangelio el que nos va a mostrar el camino, que es Jesús. Esa es la realidad. Y entendemos que en él está el poder de Dios. Hoy vamos a explicar un poquito
acerca del capítulo 2, acerca del capítulo 3, y si alcanzamos, vamos a mirar un poquito del capítulo 4. Pero hay mucho tema, mucho tema. Hoy estaba enseñándoles esta predicación a mi familia, antes de dársela a ustedes en los momentos que podíamos y nos sentábamos y hablábamos del tema, y pues ha sido una bendición. Entonces quiero que me acompañe y vayamos un momento a la Biblia, al capítulo 2 de Romanos, del versículo, vamos a leer del versículo del 5 al 6. Y ahí vamos a comenzar a entender lo que la palabra del Señor nos dice. Por favor, pastora, guíanos en eso. Dice la palabra de Dios: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hoy vamos a hablar del justo juicio de Dios y la justificación que Él nos ofrece para encontrar esa vida eterna, ¿no es cierto? El dilema, Mari, el dilema que vemos acá es que el Señor nos dice en su palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Pero ¿qué ha hecho el hombre? El hombre se ha alejado de Dios. Amén. De hecho, comenzando el estudio de Romanos 2, tengo que ir un momentico a Romanos 1 y leer los versículos 21 al 23. Yo quiero que pongas atención a esto, porque ahí está el problema del hombre, el problema real del hombre. ¿Qué dice la escritura, Mari? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No, el 21, leamos el 21. Pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo quiero decirte una cosa. Aquí vemos el problema, ¿no es cierto? Pues habiendo conocido a Dios, dice la escritura, no lo glorificaron como Dios. El problema real del hombre, yo quiero que me pongas mucha atención en esto. El problema real del hombre, el pecado real del hombre, Marilyn, el problema real del hombre es que no ha glorificado a Dios, es que no ha reconocido a Dios. O sea, hay muchos tipos de pecados, pero el pecado base, el pecado fundamental por el cual el hombre recibe un justo juicio es porque el hombre ha abandonado a Dios. No le dio gloria como a Dios. ¿Me hago entender? La gente le da gloria a todo. Déjeme decirle una cosa. Los hombres creemos que nos hemos creado a nosotros mismos y creemos que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Y realmente, escúcheme, nosotros no hemos escogido ni siquiera dónde nacer, no hemos escogido nuestro color de cabello, no hemos escogido absolutamente nada. Nosotros no escogimos ni quiénes iban a ser nuestros padres y nos tomamos el derecho de decir que nuestra vida es propia. Y ahí ese es un problema porque no hemos entendido que venimos de Dios. Hemos inventado un montón de teorías. Los seres humanos hemos inventado un montón de teorías para denigrar al Señor. El problema es que en lo que nosotros hemos inventado como seres humanos, nos contamos todos los seres humanos, no encontramos una justificación para agradar a Dios, sino que más bien encontramos que somos deudores al Señor y que tenemos delante de Él un problema muy grave. Amén. Mari nos leía ahorita Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, y nos decía que el corazón del hombre se había vuelto duro, estaba entenebrecido, lleno de ira. Escuche la gente cómo está hoy en día. Háblele a la gente de Dios y la gente prefiere escuchar cualquier cosa menos de Dios. Sale una persona diciendo una barrabasada nueva y entonces decimos que esa persona tiene la razón porque estudió, pero Dios no tiene la razón. Él nos hizo a nosotros, pero nosotros tenemos la razón. Ese es el problema. El problema es que no hemos creído en Dios como debe ser. Le dice el Señor al hombre, tú tienes un problema con la dureza de tu corazón. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué es esa dureza del corazón del hombre? Esa dureza tiene que ver con lo que dice la Escritura en ese mismo versículo, en el versículo 5 de Romanos 2, donde dice
pero por tu dureza, y dice, y por tu corazón no arrepentido. Tu corazón no arrepentido. Viejo corazón. El problema del hombre, Mari, está primero en que no le dio la gloria a Dios. Amén. No lo reconoció como Amén. Dios. Escúchame, no le dio el lugar a Dios que le correspondía, y tras del hecho no se arrepintió. Amén. Y ese es aquí el proceso, lo que nosotros hemos venido predicando. Hemos encontrado esa palabra arrepentimiento muchas veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra teshuvah es la palabra que nos habla de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra metanoia. Y esa palabra metanoia, interesantemente, Mari, el significado para el español de la palabra metanoia es un cambio de manera de pensar, un cambio de mente. Y el problema del hombre está ahí, en su mente. El problema del hombre es que puede creer cualquier cosa. Si al hombre le dicen que existe un hoyo negro a no sé cuántos kilómetros de distancia, el hombre lo cree, aunque no lo vea. Si al hombre le dicen que en el centro de la tierra existe no sé qué y sí sé cuántos, porque ¿quién ha ido al centro de la tierra? Pero entonces si alguien dice es que en el centro de la tierra hay oro, entonces el hombre dice hay oro. Entonces su mente está entenebrecida, cree lo que todo el mundo dice, pero no cree lo que Dios dice. Si alguien dice es que Dios no creó al mundo, sino que ha sido un proceso evolutivo, entonces creemos que es el proceso evolutivo. Amén. ¿No es cierto? Decimos que venimos de unas células o de un animal, pero no podemos decir que es de Dios. Eso es una fábula, eso es una mentira. El problema del hombre está en la mente. La lucha del hombre, Mari, está en la mente. La lucha del hombre está en lo que piensa y en lo que cree, y no, escúcheme, por no darle la gloria a Dios. Están como el río Magdalena, que recibe toda clase de aguas. Es exactamente así. El río Magdalena recibe todo lo que las aguas le traigan. Ese es un río de Colombia, y ese río recibe todo lo que las aguas le traigan. Si trae el agua basura, entonces eso recibe. Y la mente del hombre está en la misma situación. Aquí el problema es que el arrepentimiento realmente lo que hace es una división para que el hombre pueda acercarse a Dios y alejarse del mal. Dice la Escritura en unos versículos más adelante, en el versículo 6 de Romanos 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, wow, vida eterna a los que, escuche, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces está diciendo que esas personas que se arrepienten y que dejan su corazón duro, lo que sucede es que encuentran una justificación delante de Dios a través de Jesucristo, y encuentran honra, encuentran gloria y encuentran vida eterna, inmortalidad. Pero también dice la Escritura en el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, escuche bien esto, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El tema hasta acá nos dice que el hombre está totalmente alejado de Dios. Amén. Que el hombre ha decidido hacer su propio camino separado de Dios. Pero eso no lleva a ningún lugar. Entonces la situación es que el pecado está metido en el corazón del hombre. Amén. El hombre peca porque es pecador. Sencillamente es así, por naturaleza. ¿A quién le gusta contar sus pecados? Oiga, ¿a usted le gusta contar sus pecados? Yo creo que a nadie. Sino que nosotros guardamos secretos en el corazón, guardamos cosas en nuestro corazón que, escúcheme, la Biblia dice que si nosotros no nos ponemos en paz con Dios, en algún momento saldrán a la luz sin justificación. Porque si usted no se acerca a Jesús, si yo no me acerco a Jesús, si nosotros no nos acercamos a Jesús, no vamos a encontrar la justificación que puede darnos a nosotros paz con Dios. Y más adelante vamos a hablar sobre este tema. Sin embargo, yo quiero que entiendas una cosa. No hay secretos para Dios. No hay secretos para Dios. No importa que una persona diga que es atea, igual va a tener que darle cuentas a Dios.
El hecho de que alguien diga que Dios no existe No quiere decir que va a dejar de existir. no va a quitar a Dios de la escena, perdóneme que le diga, y se lo digo yo, un exateo, alguien que no creía en Dios, que tenía sus propias formas de pensamiento, fábulas y cuestiones de mentira en mi mente hasta que Cristo llegó y justificó mi vida. Yo quiero que lo entiendas, pero para el Señor no hay secretos. En algún momento, todo lo que está en tu corazón, todo lo que está en el corazón de los hombres saldrá a la luz, porque el intento de Dios siempre es que el hombre se acerque a Él y encuentre la justificación que necesita. Pero si no, por eso la Biblia dice que va a encontrar la justicia y el justo juicio de Dios. Leamos el versículo 16, Mari, de Romanos 2. Yo quiero que escuche bien esto. Quiero que escuche bien esto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Juzgará qué? Los secretos de los hombres. ¿Por quién? Por Jesucristo. O sea, mira, el único que te puede justificar es Jesucristo. Amén. Si no hay justificación, todo secreto, escúcheme, será ¿qué? Revelado. Revelado, mostrado. ¿De qué vale tener secretos en esta tierra? ¿De qué vale saber que se hizo algo malo y guardarlo si vamos a ser juzgados por Dios? ¿Por qué tenemos secretos? Escuche, por lo general, los secretos, Mari, son cosas muy personales y algunas contienen un componente pecaminoso que avergüenza a los seres humanos. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, a nadie le gusta decir que hizo tal cosa. Usted, un hombre, no muestra a su amante y la lleva a su casa y le dice, mi amor, vengo con mi amante, sírvele la comida. No, sino que la esconde en secreto, ¿no es cierto? Si un hombre está trabajando en una empresa, él no dice, perdóneme, discúlpeme jefe, me robé 500,000 pesos, ahí van a faltar. No se preocupe, ¿no es cierto que no? Sino que lo guarda en secreto porque el pecado avergüenza. La única cura para el secreto que avergüenza, o sea, para el pecado, es el verdadero arrepentimiento, que no endurezcas tu corazón, sino que te arrepientas, que cambies tu mente. Yo he entendido que ese metanoia, Mari, nosotros hemos hablado sobre transformación, Mari, Amén. Y ese metanoia no tiene que ver con un cambio en la forma de actuar, sino en la forma de ¿qué? De pensar. Es nuestra forma de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, por supuesto, como resultado se va a dar un cambio en nuestra manera de actuar. Una cosa nos lleva a la otra, Mari. Si yo cambio mi manera de pensar, entonces puedo cambiar mi manera de actuar. Pero la gente lucha con sus pecados, pero tiene secretos ahí en su corazón. Entonces esos secretos quieren decir que su corazón y su mente no han cambiado, no han sido transformados, no ha habido un arrepentimiento real y sigue en lo mismo. Amén. En este momento recuerde que Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma, ¿no es cierto? Estamos hablando de gente en Roma, posiblemente muy culta. Les está hablando que ellos se justificaban en sus conocimientos, ¿no es cierto? Ellos sus pecados los justificaban en sus conocimientos y ellos creían que estaban bien con Dios. Pero también en esta iglesia en Roma había un grupo de personas que eran judías que ponían su fe ¿en qué? En la ley, que iban a ser salvos por la ley. Y entonces mucha gente anda buscando justificación en todo. Yo quiero decirle una cosa, según Pablo en Romanos en el capítulo 2, versículos 17 hasta el capítulo 3, versículo 20, le está hablando también a los judíos que no hay justificación ni siquiera en la ley, sino que la ley les muestra a ellos lo que está mal en su corazón. El problema de muchos seguidores en ese tiempo de la ley es que se la aplicaban a todo el mundo. ¿Y qué sucedía con ellos? No se la aplicaban. ¿Sabe qué dice Pablo? Versículo 21. Leamos el versículo del 17 al 21. Y yo quiero que escuche esto en Romanos capítulo 2. Estamos hablando sobre justificación. Espero no te me pierdas
No te pierdas nada de la predicación porque te puedes perder, y esto es muy importante. Estamos hablando que el hombre se alejó de Dios, estamos hablando que el hombre no glorificó a Dios y que hay un justo juicio de Dios en el cual Dios revelará los secretos de los hombres, los pecados que están escondidos de los hombres. Y también Dios le habla no solamente a los romanos sino a los judíos que confiaban en la ley, que la ley los iba a salvar. Pero ¿qué dice la escritura? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Escuche esto, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Jesús les dijo a los fariseos de ese tiempo, los confrontó y les decía a los fariseos: ustedes andan diciéndole a la gente que hagan cosas, pero ni siquiera ustedes mueven un dedo, no mueven un dedo para hacerla. Dice la palabra de Dios, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Escuche esto. ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Oh, por Dios. Mire, yo quiero poner esta parte. Pablo le dice al judío que tiene su confianza en la ley. La realidad de la ley está, escúcheme, en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10, donde el Señor le dice a Pablo, como está escrito, no hay justo, escuche, ni aun uno. El que creía que tenía la ley como justicia, más bien tenía un problema. Porque ¿quién podía cumplir la ley? ¿Podía ser la gente justificada por las obras de la ley? No, ninguno la pudo cumplir a cabalidad. Solamente, escúcheme, solamente el Señor Jesucristo pudo cumplir la ley a cabalidad. Y entonces pasamos de ese texto y vamos a ir un momento a Romanos capítulo 3, el versículo 20. Y escucha esto. Dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más bien la ley lo que hace es mostrarle lo que está haciendo mal. Fue creada para eso. Al hombre. Para mostrarle al Entonces hombre. el hombre, cuando no tiene arrepentimiento y trata de cumplir la ley, lo que pasa es que se encuentra contra una pared de concreto donde está golpeando y no sucede nada porque no hay arrepentimiento. Entonces él trata de hacer y de cumplir lo que dice la ley, pero no puede. ¿Por qué? Porque su mente pecaminosa, su mente carnal, lo lleva a cometer todo lo que está en contra de Dios. Y eso era lo que estaba diciéndole Pablo a la gente. Tengan cuidado porque ustedes no pueden ser justificados ni por sus obras, ni por la ley. Tienen un problema. Están separados de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos están, escúcheme, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto, escúcheme, tratar de ser justificado por las obras es como en la matemática. En la matemática hay una ley, ¿no es cierto? En la matemática, en la multiplicación hay una ley. Cuando usted multiplica más por menos, ¿qué le da? A ver, los voy a poner a pensar. Usted multiplicaba más por más y le daba más, pero cuando multiplicaba más por menos, ¿le daba qué? Menos, ¿no es cierto? Eso quiere decir, le voy a poner este ejemplo, que tú haces buenas obras. Tú haces buenas obras. Yo no voy a decir que no las haces. Sí las haces. Te voy a pedir que enumeres tus buenas obras. Enuméralas. Entonces piensa en el día de hoy qué buenas obras hiciste, oraste, le ayudaste a alguien con un mercado, hiciste tu trabajo bien, había alguien que tenía una necesidad y se la supliste, ¿no es cierto? Hiciste buenas obras. Dios es justo, escúchame, y Él no va a quitarte esas buenas obras que tú has hecho. Sin embargo. Esas cuentan. Sin embargo, dijo Mari, realmente Mari, estás en toda la razón, tenemos que decir, sin embargo, No sin podemos embargo. tratar de querer obtener la justificación y la salvación por medio de las obras. Ahora, también hiciste malas obras. ¿Ah? También hiciste malas obras.
Ah, sí saben cómo es la multiplicación. Más por menos da menos. Entonces, cuando tú haces buenas obras, ¿no es cierto? Eso cuenta, pero el problema es que cuando haces malas obras también cuenta. Enumera las malas obras que has hecho hoy. Mire, déjeme decirle una cosa. Nosotros somos muy buenos para alabarnos cuando hacemos lo bueno y le contamos a la gente las cosas buenas que hacemos, pero somos muy malos. Escúcheme, somos demasiado malos para castigarnos cuando hacemos lo malo. Para reconocerlo. Lo malo que hacemos con lo malo, lo convertimos en un secreto. Acuérdate cuando, perdón, acuérdate cuando has hablado mal de alguien. Quizás lo hiciste hoy, o pensaste algo que no debías pensar, o hiciste algo que no debías hacer. Entonces eso también cuenta. Hiciste buenas obras, más, pero hiciste malas obras, menos, y más por menos, da menos. La verdad es que ninguna obra justificará al hombre. Aunque nosotros somos hechos para buenas obras, ese es un detalle que le da la gloria a Dios, pero que no nos justifica delante del Padre. No satisface lo que el Padre quiere hacer. Y déjeme decirle que ahí tenemos un problema total. Porque en el cristianismo, aunque decimos que no somos salvos por obras, tratamos de imponer las obras. Tratamos de imponer obras. ¿Obras como cuáles? Una moralidad visible. Somos muy buenos por fuera, ¿no es cierto? Como los fariseos muchas veces. Nos mostramos hermosos por fuera. Saludamos al hermano, Dios te bendiga, te amo mucho, mi hermano, ¿no es cierto? Pero por dentro quizás a veces hay hipocresía. Y llegamos a nuestra casa y comenzamos a hablar mal del hermano, comenzamos a decir las cosas que no son. ¿Cómo lo llama la Biblia a eso? Eso lo llama la Biblia hipocresía. El significado de hipocresía real es poner máscaras en nuestra cara. Entonces Jesús siempre le pegaba, los confrontaba, ¿no es cierto?, a los fariseos y les decían, ustedes son hipócritas. Escúcheme, la gente piensa que una de las obras es una moralidad, escúcheme, visible, vernos bien delante de los demás. Pero al que usted tiene que darle cuentas, al que usted tiene que mostrarle cómo es realmente, es a Dios. A Él no le puedes ocultar absolutamente nada. Estamos estudiando Romanos. La gente está alejada de Dios. ¿Qué más obras tiene la gente? Conocimiento intelectual. Quizás un conocimiento hasta bíblico. Creemos que porque tenemos la palabra y la estudiamos, no la sabemos todas y no importa lo que Dios piensa. Qué tremendo cuando tú conoces la palabra y no la aplicas. Déjeme decirle que hay alguien que tiene una mejor teología que los seres humanos y son los demonios. La Biblia dice que los demonios, escúcheme, creen en Dios y tiemblan. Si hay alguien que sabe más de teología que nosotros, son ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen, escúcheme, el deseo y la voluntad de Dios, aunque estén alejados de Dios. Pero dice la Biblia, y tiemblan, les da temor. Entonces el conocimiento no es una justificación que te pueda salvar o que te pueda dar la vida eterna delante de Dios. Hay gente que conoce mucho de la Biblia, más bien tienen un problema muy grande con Dios por conocer tanto y no obedecer la palabra. Podríamos pensar que somos justificados por tener un involucramiento religioso en la iglesia, ¿no es cierto? Quizás tú que sirves en la iglesia piensas que porque sirves o haces algo en la iglesia o haces alguna labor humanitaria o ayudas en ciertas cosas, entonces ya tienes ganada la justificación delante de Dios. Déjame decirte, Judas fue uno de los 12 apóstoles. ¿Será que con eso ya tengo para decirte todo? Judas estuvo involucrado, Mari. Judas estuvo involucrado con Jesús, predicaba la palabra de Jesús, pero se condenó a sí mismo porque no tenía lo ideal. Hay gente que confiesa sus pecados, pero ¿qué? No hay arrepentimiento, no se aparta. ¿Qué dice la Biblia? El Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, pero no se aparta, alcanzará misericordia. pero no se aparta. De nada sirve que yo los confiese hoy y mañana los confiese y pasado mañana los confiese y sigan lo mismo y deleitándome en el pecado. Amén. Mira, hay gente que piensa, hay una obra muy tremenda que no va a justificar a nadie. Certeza de salvación. Que usted crea que nada más, que porque usted cree,
es salvo. Pero ¿en realidad esto significa que lo sea? No, esto no significa que usted lo sea. Hay cosas que son más poderosas que esto. Hay gente que piensa que porque hizo una oración de fe, escúcheme, tenga cuidado con eso. Usted puede orar, sí, usted puede hacer oraciones de fe, pero una oración no asegura que tú eres salvo. No es solamente una palabra en la Biblia tiene un montón de palabras. Tú puedes hacer una oración de fe y no obedecer la palabra, hermano, tienes problemas. En realidad hay obras que nos justifican realmente, pero esas obras no pueden ser humanas, tienen que venir de Dios. Yo quiero invitarte a que tomes tu Biblia y vamos a ir a Romanos 3, versículos 21 al 31. Y yo quiero que leamos esta parte porque es fundamental para... ¿Qué dice la escritura? Dice la palabra de Dios, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Oh, ¿se ha manifestado qué? La justicia Hermoso. de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Entienda esto. Hablamos sobre el problema del hombre. El hombre está alejado de Dios, pero el hombre ha recibido de Dios algo hermoso. Dice la escritura, Romanos 1:16, apréndete ese versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces estamos entendiendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el Señor nos está hablando tanto a gentiles como a judíos, escúcheme, que los dos están alejados de Dios y que no hay nada que les justifique. No hay nada. O sea, ninguna obra para los gentiles, ni la ley para los judíos. Graso problema, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice Dios? Yo he enviado mi evangelio, pero junto con mi evangelio he enviado la justicia que es por medio de la fe. Amén. Y me gusta lo que dice el versículo 21, y esto es profundo, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de la ley, en el nuevo pacto se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Ya lo vamos a ver. Dice, testificada por la ley y los profetas. Recuerde que Jesús está en el Antiguo Testamento, en todos los libros, Mari, en todos los libros Amén. De la Biblia. Amén. Jesús ya había sido predicado en la antigüedad. Si tú me preguntas cómo se salvaba la gente en el pasado, es una gran pregunta, la gente tiene esa duda siempre. Yo ya le he dicho a mi iglesia, le he dicho a la gente que le he predicado que la salvación en el Antiguo Testamento era igual que ahora. La gente estaba esperando al Mesías, a Jesús, y era salva por la fe en el Mesías. Amén. Lea Hebreos capítulo 11 y va a darse cuenta que ellos fueron salvos por la fe en Jesucristo. Amén. Pero ya desde la antigüedad ya se había hablado y se había testificado por la ley y por los profetas la justicia de Dios. Dice, la justicia, el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí está la situación. Dios envía a su Hijo. Amén.
No hay obra que tú puedas hacer para ser justificado delante de Dios, sino que necesitas, escúchame con atención esto, acercarte a Dios a través de Jesucristo, que Él es el único que puede. Entre Dios y los hombres. Es exactamente así. Entonces, cuando tú llegas a Jesús, todas estas cosas que yo te dije que el hombre hace, ¿no es cierto?, para querer justificarse delante de Dios, quizás son marcas que hacen parte de la experiencia de un creyente real, las obras, ¿no es cierto?, como tener una buena moralidad, como tener un buen conocimiento de la palabra, como tener un involucramiento en la obra de Dios, como confesar nuestros pecados y apartarnos, como tener la certeza de la salvación. Sin embargo, esas no son pruebas reales de que tú entregaste tu vida a Cristo, porque lo real es que cuando Cristo llega a tu vida, hay un cambio en tu corazón, hay un cambio en tu manera de pensar, hay un cambio en tu manera de vivir y comienzan a manifestarse cosas que son pruebas reales de que has sido justificado. Amén. Por Jesús delante del Padre. Amén. ¿Cuáles obras? Mira, un amor genuino por Dios, Mari. Amén. Un amor genuino por Dios. ¿Qué dice la Escritura? Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Imagínese que cuando usted ama al Señor, usted por debajo de la felicidad de Dios. Dios es su felicidad primordial. Amén. Jesús es su felicidad primordial. Amén. Jesús es el primero. Te despiertas y piensas en Dios. Te llaman fanático porque piensas en Dios. Amén. Porque amas a Dios. Porque vives para Dios. Porque quieres acercarte a Dios. Porque quieres aprender de Él. Esta es una prueba real. Que tú no puedes dejar de pensar en Dios si quieres estar metido en todo lo que tenga que ver con Dios. No puedes decir que has sido justificado si no hay un verdadero amor por Dios. Amén. Tiene que sobresalir. O sea, tus ojos tienen que mostrar y tu corazón tiene que mostrar que estás enamorado de Dios. Amén. Esta sí es una prueba. Lo has dejado todo por Él. Esto demuestra que Él está en tu vida. Ahora otra prueba irrefutable de que has sido justificado delante de Dios es que tienes un arrepentimiento total. Recuerda, arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Y un odio, escúchame esto, y un odio hacia el pecado. Todo se dirige en tu vida a Dios. Amén. Todo se dirige hacia Dios. Amas a Dios, estás arrepentido, hay un arrepentimiento total en tu corazón. Estás alejando del pecado. Yo entiendo y la Escritura dice que nuestro cuerpo sigue esa lucha, nuestro espíritu contra nuestra carne, esa situación sigue luchando ahí, pero tú no amas el pecado, no te deleitas en el pecado. Quizás has pecado pero te sientes mal, has sentido que has agredido tu relación con Dios, no estás en paz con Dios cuando le fallas, no te puedes sentir bien cuando pecas, te tienes que sentir mal. Entonces hay una demostración de que tienes un odio, Mari, ¿no es cierto? Amén. Real hacia el pecado. Dice Pablo que no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Amén. Pero entonces ese mal lo detestamos. Amén. No podemos justificarlo. En este momento, cualquier cosa que sea pecado para ti, recuerda que pecado viene del griego armatios, que significa no dar en el blanco de la voluntad de Dios. Todo lo que sea no dar en el blanco de la voluntad de Dios, eso es pecado. Eso es lo que está mal delante de Dios. Pero se soluciona con un arrepentimiento real y un odio total hacia eso que tú sabes que entristece el corazón de Dios. Amén. Nosotros estamos, como dice la Escritura por allá en el Salmo 37, estamos para deleitarnos en el Señor, no para deleitarnos en el pecado, ¿no es cierto? Ahora, también hay un cambio en tu vida, hay otra prueba irrefutable de que tú has sido justificado por Dios, y es que ha venido una humildad genuina a tu vida.
pero yo quiero que veas esa humildad de esta manera, no como la humildad del mundo, no como la humildad que el mundo ve, no como una pobreza física exterior, sino más bien como una mansedumbre en tu corazón, en el cual tú has dejado el deseo personal, ¿no es cierto? Como el mundo nos dice, del éxito, yo quiero ser exitoso, ¿no es cierto? Pero en cambio la persona que ha conocido verdaderamente a Jesús decide dejar su éxito e iniciar a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hace, esa humildad genuina, lo lleva a agradar a Dios en todo. Amén. Todo está dirigido en Dios. Él ha entendido lo que dice la Escritura, cuando la Escritura le dice que es necesario que si tú quieres ser discípulo de Cristo, debes negarte a sí mismo, ¿no es cierto? Negarte porque tu carne te está diciendo que hagas algo, que seas reconocido, que seas famoso, aún llegas a Cristo y comienzas a predicar y ya quieres ser reconocido. No, más bien tú eres humilde, bajas tu cabeza delante de Dios. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Amén. Y entonces tú entregas tu corazón al Señor y le dices, Señor, como le dijo Pablo allá en su encuentro en Hechos 9, ¿qué quieres, Señor, que haga? Amén. Ya no pones lo que tú deseas, sino que hay una humildad genuina, rendición. Gracias, amor. Te rindes delante de Dios. Amén. Otra prueba irrefutable es que hay una fe real. Esto no es un juego. Un día no soy cristiano y al otro día no lo soy. Un día estoy bien con el Señor porque me está yendo bien en la vida, pero al otro día, como me está yendo un poco regular, no vuelvo a la iglesia. Un día no me saludó el pastor, entonces ya me enojé, no vuelvo a la iglesia. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Dime, ¿cómo se llama eso? Eso se llama... inmadurez. Gracias, amor, eso se llama inmadurez, o sea, quiere decir que no has crecido, y que pero... estoy poniendo mi mirada en las personas y no en Dios. Una fe real es dada por Dios. No viene del corazón del hombre. Escúcheme, es dada por Dios. Amén. Donde le damos a Él toda la gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. No buscamos nuestro bien personal. No, cuidado con eso, porque hay mucha gente que quiere enriquecerse a costa del evangelio. Cuando tú veas a un pastor que quiere enriquecerse a costa del evangelio, huye. ¿Cómo te dije? Huye. Huye porque está buscando su propio bien y no está buscando el bien de la iglesia, ni el hacer y glorificar a la voluntad de Dios. Manifiesta su fe. ¿Cómo? Hacia los demás. Manifiesta su fe sin tener ninguna clase de vergüenza. Recuerde, aprendas el versículo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, sino que con gozo, con alegría, vivo el evangelio y se lo enseño a los demás. Yo espero que esto te sirva. Amén, y convierto mis pies en hermosos. Amén. No unos pies normales. No unos pies normales. Tú lo predicaste hace unos días. Unos pies reales, unos pies hermosos. Son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Entonces su fe lo lleva a predicar sin ningún tipo de vergüenza de aquel que le salvó, de aquel que le sacó de la oscuridad a la luz. Amén. Hermoso, ¿no? Y como veníamos diciendo ahorita, entonces también hay otra prueba irrefutable que tiene que ver con la pasada, y es la madurez y el crecimiento espiritual de la persona. Amén. No hay enanos, o sea, en el sentido espirituales, no hay bonsáis, más bien, no hay bonsáis cristianos. Usted tiene que crecer. Amén. Si usted está con el Señor, una prueba irrefutable de tu justificación es que tú has crecido espiritualmente. Hay una preocupación por ser como Cristo. Hay una preocupación por parecerse a Jesús. Amén. Recuerda las palabras de Pablo que dijo, ya no vivo yo. Amén. O sea, él dijo que ya estaba, ¿qué, Mari? Muerto. Ya no vivo yo. Ya no es Pablo. No miren a Pablo. Podemos elogiar a Pablo por todo lo que escribió, pero cuando él dice esta palabra, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces entienda esto, ya no vivo yo, sino que yo estoy creciendo,
Si ya no vivo yo, entonces yo no me resiento con la persona de mi lado, no me resiento con Marilyn porque me dijo tal cosa, sino que en mi madurez, entonces como yo soy maduro espiritualmente, le digo a Marilyn, te perdono, yo sigo adelante con el Señor, yo trato de enseñarle a los demás el Evangelio, he crecido en madurez, reconozco lo que está bien y lo que está mal, reconozco una buena predicación cuando es de Dios y también reconozco una herejía o una cosa que está infundada en una mala enseñanza. Los muertos no se quejan ni hacen berrinche. Los muertos no se quejan ni hacen berrinches. La gente que madura tiene sus ojos puestos en Cristo y aunque le den por donde sea, aunque lo maltraten, aunque lo denigren, él va a seguir amando a Jesucristo de la misma manera siempre porque ha madurado. Es una prueba irrefutable de que ha sido justificado delante de Dios. Y por supuesto, la última, pero no la menos importante, la obediencia. Una persona que ha sido justificada por Cristo ha comenzado a ser obediente al Señor. Diga conmigo, obediente. Obediente. La obediencia es el resultado de que hemos sido sembrados en buena tierra y de que hemos sido regados por el poder de Jesucristo y se produce en nuestras vidas el fruto. Y el fruto es la obediencia. La obediencia es parte del fruto de la madurez. Amén, Mari. Jesús dijo una palabra muy tremenda. Dijo, si me amáis, en un texto en Reina Valera dice, guardaréis mi palabra. Amén. En la versión PDT creo que dice, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Amén. Entonces el Señor Jesús está diciendo, si usted me ama, una prueba irrefutable de su amor por mí y de que yo lo he justificado, te dice Jesús, es que tú obedeces mis mandamientos. Quiero que entiendas, estoy por terminar ya, que Jesús es el justo sacrificio de Dios para nosotros. Amén. Es el único que nos puede justificar, el único que pudo satisfacer, escúcheme, Amén. la voluntad del Padre. Amén. Todos los demás nos descarriamos, todos los demás nos alejamos de Dios. El sacrificio perfecto. Jesús porque en el es el Antiguo sacrificio Testamento perfecto. se necesitaba muerte tras muerte, tras muerte de animales, para que esa sangre justificara a la persona y le diera remisión de pecados. Pero Jesús fue a la cruz del Calvario y se entregó por ti y por mí. Él fue el sacrificio perfecto y por eso ya no necesitamos Totalmente. más sacrificios de animales. No más, porque él sí pudo satisfacer. Amén. Él pudo satisfacer a Dios. Por eso no hay obra que tú puedas hacer que satisfaga a Dios, porque tú haces una obra con la mano y con esta otra la borras. Tú sumas acá, pero restas acá, y recuerda, más por menos da menos. Y en la vida espiritual, cuando tú haces cosas buenas y haces cosas malas, es menos. Tienes que entenderlo, no satisfaces a Dios, esa es la realidad. Pero Jesús sí lo hizo. Recuerda que el hombre está separado de Dios por voluntad propia, no porque Dios le haya separado. Más bien la preocupación de Dios es darle la justificación que el hombre pueda entender. Pero yo entiendo que el hombre no quiere entenderlo. ¿Por qué? Porque no quiere someterse a la voluntad de Dios. Si los hombres entendiéramos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mira, cuando yo estaba sin Jesús, vivía una vida llena de vacíos, una vida triste, una vida sin sentido, incompleta. Ahora que tengo a Cristo, escúchame, yo no cambio a nadie por Jesús. Él me justificó, pero ahora lo que hago, lo hago porque lo amo, porque he entendido que Él también hizo eso para mí en amor para darme vida. Tienes que entender en este tiempo que la doctrina de la justificación es importante y que solamente puede ser justificado a través de Jesucristo. No hay nada más. No hay nada más. Jesús es todo lo que Dios nos ha dado a nosotros y lo que nosotros necesitamos. Amén. Para ser salvos. Amén. Acércate a Jesús, obedece su palabra, arrepiéntete de corazón y camina con Él. ¿Y sabes qué? Vida eterna para ti. Vas a estar con Él para siempre. Amén. Esto aquí es un paso corto, Amén. pero la vida eterna es eterna. Amén. Es eterna. Amén. Yo quiero que oremos. Mario iba a orar por nosotros. Si quizás tú estás escuchando esta palabra y quizás sientes que
no has recibido esa justificación porque te dije cosas que realmente están en esa lucha ahí en tu corazón. Amén. Yo quiero que oremos hoy y que tú verdaderamente te arrepientas delante de Dios hoy y le digas a Él que aceptas esa justificación que Él te está dando a través de Jesús. Amén. Entrégale tu vida a Jesús totalmente. Es todo lo que tú necesitas. Amén. Señor Jesús, en esta noche, Padre Santo, Gracias. te damos gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz Oh, del Calvario, sí, mi Dios. Señor Jesús. Hoy yo, Señor Jesús, y cada una de las personas que estamos escuchando este mensaje, decido, Señor Jesús, aceptar ese sacrificio, Oh, Señor. sí, Padre. Valorar esa sangre que fue derramada. Padre, El último gracias. sacrificio que fue necesario. El último cordero que fue necesario. Padre, sí, El sí. cordero perfecto que fue necesario. Oh, Padre. Que se inmolara Gracias. por ti y por mí. Hoy yo Gracias, recibo, Señor precioso Jesús, Jesús. esa sangre. Hoy yo la valoro. ¿Y cómo la valoro, Señor Sí, Padre Jesús? Santo. Arrepintiéndome verdaderamente Oh, sí, de precioso todo Dios. corazón, Señor Sí, Jesús. Señor, Porque volviendo mi cuando corazón yo, a ti. Señor Jesús, no me arrepiento y cuando yo no me acerco a ti, estoy pisoteando tu sangre, estoy pisoteando tu Oh, sí, sacrificio. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Oh, sí, No Padre. permitas que yo Sí, siga Padre. haciendo eso. Oh, Permite, Padre, Señor Jesús, ten que yo misericordia. valore el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Oh, sí, Calvario. precioso Que Dios. yo valore, Señor Jesús, el Oh, sí, puente Padre. que construiste, Señor Para Jesús. nosotros. Para nosotros. Porque Para nuestra nosotros salvación. estábamos aquí y tú estabas aquí porque el pecado del hombre, Nos el pecado alejó. nos alejó de ti, nos Sí, separó, Señor. Señor. Pero Ten el sacrificio misericordia, que mi tú Dios. hiciste en la cruz del Calvario construyó un puente de unión, vida, de unión, un puente para de salvación. acercarnos a ti, Señor. Gracias, Permite Padre. que hoy, Padre Santo, yo pueda arrepentirme verdaderamente, como dice tu palabra, que el Gracias, que se arrepiente del pecado y se aparta alcanzará Alcanzará misericordia. misericordia, Padre. Permite Gracias. que yo pueda, Señor Jesús, Así y es, que las Padre. personas que están aquí mirando este mensaje puedan, Jesús, entender a cabalidad cuál es la importancia, Señor Jesús, de apartarse del pecado, Gracias, de mi valorar la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario Oh, sí, por Padre. ti y por mí, Señor. Gracias, Jesús. Permite, Padre Santo, que podamos, Señor Jesús, alcanzar esa misericordia de la cual tú hablas. Que podamos, Señor Jesús, utilizar, Señor Jesús, esa palabra que dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así es, El Padre. justo que sabe si sí, verdaderamente Padre. yo estoy arrepentido Oh, no. o Sí, no Padre. lo estoy. Gracias, Señor. El justo que sabe si estoy Gracias, arrepentido o simplemente he decidido pecar un día y otro día no, y pecar un día sí y un día no. Sí, Padre. Tú eres, Señor Jesús, Tú el lo que sabes, sabes Padre. verdaderamente y conoces nuestro corazón. Examina mi corazón, como decía David, y mira si hay maldad. Oh, y sí, mira Padre. si hay iniquidad, Señor sí, Jesús. Padre. No Gracias. permitas, Padre Santo, Señor Gracias. Jesús, que caigamos y caigamos y caigamos nuevamente Padre. en el pecado, Señor Jesús. Gracias. No permitas, Señor Jesús, eso, Padre, Te lo sino que pedimos, permitas, Jesús. Señor Jesús, que podamos arrepentirnos verdaderamente Totalmente, de Padre. corazón, Te lo Señor pedimos, Jesús. Señor. Gracias, Señor, por En el nombre recibir, tuyo. Señor Jesús, esta oración que Gracias. sale de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias. Gracias, mis queridos y amados hermanos, mis queridas damas que hoy nos acompañan, jóvenes. Dios los bendiga grandemente. Te motivo a compartir esta enseñanza. Es algo, yo creo que es profundo, ¿no? Entender este tema de la justificación, Mari, es profundo, ¿no? No es fácil. Y creo que cuando lo podemos entender, podemos disfrutar de la vida que hemos recibido ahora. Podemos disfrutar del ser hechos hijos de Dios. Amén. Podemos tener la seguridad de que Jesús vino y hizo una obra hermosa en nuestros corazones, que valió la pena ese sacrificio en la cruz, que Él vino y cambió nuestra vida totalmente. Yo te motivo a que camines con el Señor.
te motivo a que le enseñes a otras personas las palabras de Dios. Aquí tienes un buen material para compartirlo con tus amigos, con tus conocidos, con las personas que no han entendido el Evangelio. Hoy en día se predica un Evangelio muy light, muy suave, no estoy hablando de gritarle a la gente, estoy hablando de que no se le enseña a profundidad el Evangelio. Enseñemos la palabra a profundidad y esta es una buena herramienta para hacerlo. Compártela, apóyanos con eso, comparte la palabra de Dios porque queremos que esta palabra llegue a muchas partes y la gente entienda el poder de Dios que hay en el Evangelio, el poder real que hay de cambio, de transformación en el Evangelio. Te recordamos que mañana estaremos a las 8 de la noche de Colombia, 7 de Costa Rica. 8 de Colombia, hay gente que me ha preguntado si es a las 7 de Colombia, no, es a las 8 de Colombia, 7 de Costa Rica, con la Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones, con nuestro pastor Arnoldo Blanco. Vamos a estar con él, mañana no vamos a estar nosotros, y el jueves nos volvemos a ver, hermano, porque te traigo ya, mira, ya comencé esa palabra para el jueves, te lo digo, poderosa, poderosa. Vamos a ver esa fe poderosa que tiene el Señor para nosotros. Te amamos, que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros en esta noche. Nos hacen mucha falta nuestros hermanos aquí en Bogotá y nos gustaría reencontrarnos con personas que vemos que se conectan de otros países, con personas que se conectan de otras ciudades del país, aquí de Colombia, personas que queremos mucho. Nos gustaría reencontrarnos en algún momento con ustedes. Esperamos esto pase pronto y podamos volver a congregarnos, pero ahora, escúchame, congregarnos ahora con más ánimo, con más fuerza, con más deseo, porque esto nos está fortaleciendo espiritualmente. Te amamos, Dios te bendiga y que pases una feliz noche de todo corazón. Un abrazo de parte de la familia Pinilla Blanco desde aquí para ustedes. Dios los bendiga, los amamos. Bendiciones.